Como ya sabemos, la pirámide es uno de los símbolos predilectos de los satánicos. Bueno, pues una pirámide al fin y al cabo es un prisma, ¿verdad? Pues mirad, ¿es o no es impresionante lo que estamos viendo en vivo y en directo? Estamos viendo la deconstrucción de un haz de luz. Y esta es la palabra clave: deconstrucción. Desorden, descontrol, confusión, desconcierto, barullo, caos. Este es el objetivo de los satánicos: sumir a nuestras sociedades en el caos, pues este es el escenario político y social idóneo para conseguir hacerse con el control de nuestros países y ponernos a todos de rodillas. ¿Veis ahora dónde está el origen de la bandera arcoíris de los satánicos? No de los gays, de los satánicos, del nuevo orden mundial. Todos nosotros, desde que éramos pequeños, hemos sido condicionados para pensar que lo de la derecha es mejor que lo de la izquierda. Es algo que ha sido implantado en nuestro subconsciente de forma subliminal, y reaccionar de esa forma es ya un acto reflejo para nosotros. A la izquierda hay solo una línea, a la derecha muchas. Mejor es la abundancia que la escasez, ¿no? A la izquierda solo hay un color, a la derecha muchos. O sea, que lo de la derecha es mucho más divertido, luminoso, deslumbrante, prometedor, ilusionante. A la izquierda está el pasado, a la derecha el futuro, pues la línea del tiempo se desliza desde la izquierda hacia la derecha. A la izquierda tenemos la homogeneidad y a la derecha la diversidad. Y como reza el nuevo mantra social en inglés, diversity is strength. O sea, la diversidad nos hace más fuertes. ¿Ah, sí? ¿Eso de verdad es cierto? Ellos precisamente prefieren las sociedades multiculturales porque para ellos es más fácil infiltrarse en este tipo de sociedades y manipular de esta forma a los diferentes colectivos que la integran. Por eso promueven la inmigración masiva descontrolada, para disolver la cohesión de nuestras sociedades. La convivencia entre humanos es algo complicado, y si ya es difícil mantener el orden y la disciplina en las comunidades homogéneas y cohesionadas, imaginaos en las comunidades excesivamente heterogéneas. No digo que un poco de diversidad no pueda ser incluso positiva, pero un exceso definitivamente es contraproducente e incluso nociva. Y por favor, no me pongáis como ejemplo a ese supuesto crisol de culturas que es Estados Unidos, pues la sociedad norteamericana está podrida hasta el tuétano. Pero en fin, muchos individuos no pueden evitar ser unos idealistas hipersensibles e incorregibles y tomar una y otra vez las decisiones equivocadas, a pesar de que la tozuda y cruel realidad les demuestra que viven en un mundo de fantasía. La realidad es que lo de la izquierda es mejor que lo de la derecha. A la izquierda tenemos un solo haz de luz en el que viajamos todos los seres del universo conviviendo en una imperfecta armonía. Porque la perfección no existe, señores. Mientras que a la derecha tenemos muchas líneas de ridículos colorines que, aunque los progres lo nieguen, están enfrentadas y compiten entre sí. Y además todas ellas van en una dirección diferente, pues tienen objetivos e intereses diferentes. La vida, desde que empieza hasta que acaba, es pura competencia. Y esta ley de hierro de la madre naturaleza es eterna e inviolable. Solo los hipersensibles y los totalitarios se niegan a aceptar la realidad y se empeñan en intentar cambiar por la fuerza al ser humano. A la izquierda tenemos una sola línea que representa la unidad indivisible del cosmos. A la derecha tenemos una fragmentación artificial y devaluada de la fuerza cósmica que rige el universo. Que conste que yo no soy especialmente creyente, de hecho soy agnóstico, pero yo podría concebir y suscribir la idea de que la línea de la izquierda ha sido creada por Dios, mientras que el batiburrillo de la derecha ha sido provocado por Satanás con muy malas intenciones mediante la utilización de un prisma o una pirámide, es decir, un objeto material, artificial. Y ya se sabe que todo lo material por definición es limitado, corrupto y efímero, y está destinado a descomponerse y pudrirse. El oyente Óscar Castro aporta otra teoría que tiene muchos visos de verosimilitud. En el capítulo 9 del Génesis, Dios establece que el arco en el cielo, o sea, el arco iris, será la señal o recordatorio del pacto entre él y los seres humanos, viniendo a insinuar que cuando se formen amenazantes nubes en el cielo,
la aparición del arco iris le recordará el pacto suscrito y entonces Dios impedirá que haya otro gran diluvio universal. Así pues, al seleccionar a los colores del arco iris como principal símbolo de su bandera, los satánicos estarían cachondeando de Dios y del pacto existente entre Dios y los seres humanos. Interesante teoría. No se puede descartar esta referencia bíblica. Hay más gestos provocadores relacionados con la Biblia. Por ejemplo, según algunos, la sede del Banco de Inglaterra fue construida en la calle Threadneedle Street de Londres porque de forma sibilina se está haciendo referencia al famoso pasaje de San Mateo que reza así. Y Jesús dijo: es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. De esta forma tan sutil, los riquísimos banqueros sionistas que fundaron el Banco de Inglaterra se estarían cachondeando de las amenazas de Jesús. Hay que reconocer que esta gente tiene un sentido del humor muy fino, muy sarcástico, muy cáustico. Para no ser verdaderos ingleses, tienen un sentido del humor muy inglés. Lo creáis o no, estamos inmersos en una batalla espiritual en la que se enfrentan dos bandos: los seguidores de las cruces contra los seguidores de las estrellas. En nuestra mano está impedir que las fuerzas del mal se salgan con la suya. Recordad, el poder de los satánicos se concentra en su lengua viperina. El gran peligro al que estáis expuestos es que os manipulen, que os confundan, que se hagan con el control de vuestra mente, y no digamos ya con la mente de vuestros hijos pequeños, logrando no ya que no os enfrentéis a ellos, lo cual ya sería una gran victoria para ellos, sino que además os pongáis a su servicio y os enfrentéis con vuestra gente, con los vuestros. Si consiguieran esto, su victoria ya sería total. Pues esto es precisamente lo que sucedió a principios del siglo XX. Como sabéis, sus centros de operaciones están en Londres, Nueva York y París. A partir de 1900 consiguieron que los pobres de los países que ellos no controlaban, los imperios ruso, alemán y austrohúngaro, y los pobres de los países que solo controlaban parcialmente, Italia y España, se rebelaran contra la gente de clase media y de clase alta. Algunos de vosotros veréis bien esta revuelta, la veréis con simpatía. Os parecerá un episodio histórico muy romántico. Yo mismo podría aceptar esta revuelta, si el resultado hubiera sido una sociedad más justa y unos países modernizados. Pero la realidad es que la Revolución Rusa de 1917 derivó en una pavorosa tiranía dirigida por revolucionarios sionistas, y que la fracasada Revolución Española de 1934 supuso que el oro de España fuera regalado 2 años después por el gobierno republicano masónico a financieros sionistas de Rusia y de Francia, una operación supervisada por el agente sionista Alexander Orlov, al que Stalin ordenó ejecutar y que consiguió huir y refugiarse, oh casualidad, en Estados Unidos. Breve aclaración sobre Stalin. Stalin era un individuo irrelevante, un don nadie, el chico de los recados de Lenin. Pero cuando Lenin murió, contra todo pronóstico se hizo con el poder y se volvió contra los sionistas, pues esto se lo quería cargar. Menudo personaje, el camarada Stalin. Al acabar la Guerra Civil Española, decepcionados los sionistas de Londres porque el oro de España finalmente acabó en manos de Stalin, el Imperio Sionista Británico y el Imperio Sionista Francés declararon la guerra a Alemania, y de esta forma el continente europeo quedó arrasado y bajo la bota de los banqueros sionistas de Londres y Nueva York. ¿Para eso se rebelaron los pobres de Europa y de Rusia? ¿Para eliminar a los aristócratas europeos? Que ciertamente eran unos gilipollas, no seré yo el que los defienda. ¿Para a continuación someterse a los banqueros sionistas? A mí todo esto me parece un pésimo negocio. Me parece ir de Guatemala a Guatapeor. Sin duda en aquella época había demasiadas injusticias y muchas cosas tenían que cambiar, pero eligieron la peor forma de hacerlo. Bueno, pues ya lo veis. Hace 100 años, los pobres y los jóvenes idealistas de distintos países europeos se dejaron manipular por agentes revolucionarios al servicio de los banqueros sionistas de Londres, los amos del muy capitalista e imperialista Imperio Británico. Yo no sé en vuestro pueblo, pero en el mío a este tipo de personas les llamamos tontos útiles. Por cierto,
Más de uno pensará que puesto que en la segunda mitad del siglo XX la gente ha vivido mucho mejor que en la primera mitad del siglo XX, a lo mejor no ha sido tan negativo ser dirigidos por esta gente venida de fuera. Vamos a ver. Si el nivel de vida de las últimas décadas ha sido alto, no ha sido gracias a los banqueros, ha sido gracias al petróleo. La prosperidad de los últimos 70 años no se la debemos al sistema financiero sionista, sino al petróleo. Esto ha de quedar muy claro. De hecho, el sistema financiero sionista es el responsable de las actuales desigualdades que existen en el mundo y de todas las guerras de los últimos 200 años, pues ya Napoleón se enfrentó a ellos e intentó detenerles, hasta que cometió dos estupideces: invadir España e invadir Rusia. Dos naciones que podrían haberse convertido en sus aliadas si hubiera tenido paciencia y les hubiera hecho ver con pedagogía y con cariño por qué nuestro verdadero enemigo común eran los banqueros sionistas de Londres. Un error que Hitler repetiría un siglo más tarde, por cierto. La impaciencia y la desunión. Esos son los dos grandes defectos que acabarán llevándonos a los europeos a la destrucción e incluso a nuestra desaparición. Tal vez a algunos oyentes esta explicación les parezca muy genérica y no lo vean muy claro. De acuerdo, pondré un ejemplo más concreto. Los banqueros sionistas de Londres odiaban a los zares de Rusia. En aquel entonces en Rusia había mucha pobreza y muchas desigualdades sociales. Aprovechando este malestar social, los sionistas enviaron a sus mejores agentes subversivos para que provocaran una revuelta de los pobres contra los ricos. Una revolución comunista. Pero no creeréis de verdad que a los banqueros de Londres les importaban los pobres de Rusia. Cuando la revolución triunfó, los bienes confiscados pasaron al Estado. Los sionistas rusos, no digamos ya los ingleses, no podían quedárselos y apropiarse de ellos, porque hubieran llamado demasiado la atención y la gente se hubiera vuelto contra ellos. Tenían que ser pacientes, no era el momento. A continuación, aplican la economía comunista, lo cual es un desastre porque el comunismo no funciona. La población sufre, pero a los sionistas eso ya les parece bien. Recordad que esa nación, ese pueblo, les dio muchos problemas durante mucho tiempo. Así que de hecho los sionistas disfrutan viéndoles sufrir. Ya sabemos que son gente muy vengativa y rencorosa. Destaca el caso de la hambruna de Ucrania de 1932, que provocó la muerte de 5 millones de ucranianos. Al final, el pueblo se cansa del comunismo, se rebela de forma pasiva, trabajando lo menos posible, alcoholizándose, etc., y el sistema comunista colapsa, que es lo que sucedió en 1989. De hecho, es extraño que durara tanto. En este punto, los banqueros sionistas, que se hacen pasar por honestos inversores extranjeros que vienen a crear puestos de trabajo, entran en el país y se quedan con todo lo valioso que tiene ese país a través del proceso de privatizaciones. Esto es lo que pasó en Rusia entre 1917 y el 2000. ¿Comprendéis ahora cuál es la siniestra relación entre los revolucionarios comunistas y los banqueros sionistas? A primera vista parece algo totalmente ilógico, increíble, una tesis absurda. Pero si lo pensáis bien, todo cuadra. Eso es lo que pasó. Algo parecido ha sucedido hoy en día en Siria, solo que en vez de usar a revolucionarios comunistas para derrocar a Bashar al-Assad, han utilizado a revolucionarios islamistas, el famoso Estado Islámico, que afortunadamente ha fracasado y ha sido aniquilado. En la actualidad ya controlan nuestros países, así que no les conviene fomentar una revolución contra los ricos, contra la élite, contra ellos mismos. Pero sí les conviene mantener dividida a la sociedad y enfrentar a unos colectivos contra otros. Por eso George Soros financia a multitud de asociaciones y ONGs en multitud de países para que inciten o azucen el rencor entre las mujeres y los hombres, y dividan a la sociedad a cuenta del fenómeno de la inmigración masiva descontrolada. Mientras simultáneamente intentan convencer a nuestros hijos de que no existen dos géneros sexuales, sino 50. Aparte de fomentar la ignorancia y la vulgaridad, la obesidad, la depresión, las drogas y el aborto. No es casualidad que la bandera feminista sea morada. Recordad que el color morado es el color predominante en sus rituales satánicos.
De igual forma que tampoco es casual que aparezca un triángulo en la bandera del orgullo lésbico, pues el triángulo es otro de sus símbolos favoritos. Otro ejemplo de manipulación. Detrás de la criptomoneda Libra están Visa, Mastercard, PayPal, Uber. Madre mía, vaya banda de delincuentes. El diablo los cría y ellos se juntan. Pero fijaos quién está arriba del todo, como si estuviera encabezando esta coalición de empresas. El Women's World Bank, es decir, el Banco Mundial de las Mujeres. En serio, ¿vosotros creéis que a esta gente les importan algo las mujeres? Especialmente las mujeres no sionistas. Les importan tanto como los pobres europeos y rusos del siglo XX, es decir, nada. Solo están interesados en usarlos para sus intereses. Ellos saben que todas las mujeres que vean esto automáticamente van a sentir simpatía por Libra, porque es una moneda o empresa que coloca a las mujeres en una posición preeminente en su publicidad. Ya ves tú. Una vez las mujeres empiecen a usar Libra en sus compras diarias, esta criptomoneda se impondrá y una vez más habrán alcanzado sus objetivos y se habrán salido con la suya. Ya lo dice Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook. El futuro es privado. Yo más que privado diría que es suyo, que le pertenece y que todos le pertenecemos a él y a la gente que está detrás de él. No os dejéis engañar. Mark Zuckerberg es un títere, un pelele. Él no pinta nada. Ni vosotros ni yo sabemos realmente quién controla Facebook y Libra. Pero lo que sí sabemos es que esos son los que mandan de verdad. Por cierto, creo que no es necesario que os recuerde que esta gente controla casi todas las multinacionales, cuyos anuncios últimamente, más que promocionar sus productos, parece que están haciendo campaña a favor del ultrafeminismo, la causa homosexual, aunque nosotros ya sabemos que esta bandera en realidad es la bandera del nuevo orden mundial, y el multiculturalismo. Otro de sus chicos de oro es Elon Musk. Fijaros en una cosa curiosa. Nació en Sudáfrica, pero tiene pinta de ruso o de ucraniano, excepto por sus ojos, que son rasgados, como mongoloides. Una historia muy parecida a la de los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin. Elon Musk es el dueño de Tesla, ya sabéis, el fabricante de coches eléctricos carísimos que son pura chatarra, cuyo símbolo, o casualidad, a mí me recuerda a un macho cabrío. Por cierto, otra casualidad, una más. Hace poco ha fundado otra empresa, Neuralink, que va a desarrollar chips para ser insertados en los cerebros humanos para conectarlos con ordenadores. En esto consiste el transhumanismo, el gran proyecto de Satanás aquí en la Tierra. Aunque tal vez esto no sea nada en comparación con los experimentos que se están llevando a cabo en Japón, que no olvidéis que es un país gobernado desde Nueva York. Experimentos consistentes en implantar células madre de seres humanos en embriones de animales, monos, ratas, etc., esgrimiendo como excusa que lo hacen en aras del desarrollo de la ciencia médica y por el bien de la humanidad. ¿Qué sería esto? ¿Transanimalismo? Por todo esto, los banqueros sionistas satánicos han propuesto destruir a las naciones homogéneas y cohesionadas, a la familia tradicional y a los valores conservadores, porque son su enemigo número uno, su último gran obstáculo para alcanzar sus metas. La verdad es que a mí no me motiva para nada ser conservador, pues es mucho más divertido ser moderno y progresista. ¿Dónde va a parar? El problema, el pequeño problemilla, es que ser moderno y progre hoy en día es el camino más rápido para la derrota total, con el agravante de que la humanidad no se puede permitir perder esta guerra, pues está en juego el libre albedrío y la supervivencia del ser humano. Y por cierto, vale que ahora mismo estáis viendo una imagen de Rat Simpson y parece que estemos de cachondeo y jijiji y jajaja. Pero creedme, todo este asunto no es ninguna broma. Nosotros somos la última línea de defensa de la civilización occidental y de la humanidad en general
contra estos demonios originarios de las inhóspitas estepas donde Europa y Asia se tocan. Si bien el paso del tiempo, combinado con una larga serie de matrimonios concertados entre hijos de usureros banqueros fraudulentamente enriquecidos e hijos de estúpidos aristócratas arruinados, les ha permitido acabar pareciéndose a nosotros. Recordad, esta gente físicamente tal vez se parezca a nosotros, pero su mente y sus corazones siguen siendo esteparios, crueles y tribales, muy tribales. Su tribu está por encima de todo. Tal vez los demás tendríamos que aprender algo de ellos, pues a ellos esta estrategia les ha funcionado muy, pero que muy bien. La mayoría son de origen túrquico, mezclados en mayor o menor grado con eslavos, mimetizándose posteriormente los que emigraron a Europa Central y a Estados Unidos con los germánicos y los anglosajones, llegando incluso a adoptar los nombres y los apellidos típicos de los países de acogida. Insisto, no provienen de Oriente Próximo, aunque muchos de ellos creen que sí. Lo que sí proviene de Oriente Próximo es su religión. Esta gente es muy dura y muy astuta. Pensad que aprendieron de los mongoles, que les conquistaron y les obligaron a servir en sus ejércitos. Así que si queréis derrotarles tendréis que poneros a su nivel. En resumen, esta gente básicamente son túrquicos. Tienen apariencia europea. A través de la religión han aprendido de la astucia de los semitas. Y en los negocios y en la guerra son implacables como los mongoles. Acabaré este vídeo, a pesar de todo, con una buena noticia. El destino no está escrito. Y si reaccionáis rápido, tal vez incluso todavía estéis a tiempo de salvar a vuestras naciones.